Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP. Bienvenido a un nuevo episodio de Tu Consultorio Podcast. El día de hoy, como siempre, enfocado en la salud de todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre la prevención del VIH. ¿VIH realmente es igual a SIDA? Eso lo vamos a conocer el día de hoy. Además, ¿cómo podemos hacer para hacer prevención, que es sumamente importante? Como siempre, saludamos a la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast, invitándolos a seguirnos a través de @la radio podcast. Recuerda, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos, así que los invitamos a seguirnos también en nuestro canal de YouTube como la radio podcast, en donde puede ver nuevamente nuestros episodios. En el micrófono, Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, invitamos, como siempre, a que nos sigan en redes sociales, en mi cuenta @DanielaJSalas, @la radio podcast. Y antes de presentar a nuestra invitada, vamos a hablarles de EKA Empire Kiwi, la moto que mueve Venezuela. Ya saben, la moto más segura para compartir en familia. Vamos a presentar a nuestra invitada. Se trata de la doctora Josbelis García, médico internista e infectólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Daniela. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de la prevención del VIH, pero antes de eso seguramente muchas personas se preguntan, si tengo VIH, ¿tengo SIDA? ¿Esto realmente es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué pasa con esto? Bueno, fíjate, el VIH y el SIDA son totalmente distintos. El VIH se refiere a la infección por el virus del VIH, que es un retrovirus. En este momento se presenta principalmente al inicio, ¿no? Cuando la persona se infecta con el VIH, no manifiesta síntomas, se puede sentir y ver bien, y en ese periodo puede tardar incluso 6 meses, 1 año o incluso hasta 8 o 10 años, dependiendo del sistema inmunológico de la persona. Y posteriormente es que viene una fase más avanzada conocida como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasa? Que el VIH es un virus conocido como retrovirus, el cual infecta una de las células de defensa principales de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, que son los CD4, que permiten combatir muchas infecciones. Entonces, cuando el virus infecta las células CD4, progresivamente estas células van bajando sus niveles y la persona queda desprovista de defensa. Es como una persona que está posterior a un tratamiento de quimioterapia, así queda totalmente susceptible a adquirir nuevas infecciones. Y en ese momento es que se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia, porque la persona está susceptible a adquirir otras infecciones conocidas como infecciones oportunistas, que tal vez una persona inmunocompetente o totalmente sana no va a adquirirlas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis, por ejemplo. Claro, vemos entonces cómo el sistema de defensa de nuestro cuerpo también va a verse afectado y obviamente todas esas defensas van a estar muy caídas. Sí. Pero lo importante es que si tiene un diagnóstico, cumplir con el tratamiento, porque se ha visto muy buen pronóstico con pacientes con VIH, tomando el tratamiento oportuno, incluso hablar de algo indetectable. Pero antes de irnos a ese punto, doctora, vamos a ver también, aunque probablemente pensemos que algo lógico que sepamos cómo se transmite el VIH, a veces hay personas que todavía dicen, ay, por esa vía se transmite el VIH. Vamos a ver cuáles son estas. Realmente acerca de la infección por VIH, a pesar de que la pandemia, porque es una pandemia,
tiene más de 30 años, el primer caso fue diagnosticado en 1981, todavía hay mucho estigma y muchos mitos. Sí. La mayoría de las personas piensa que se puede transmitir por besos, por abrazos, incluso por la saliva o incluso por la picadura de un mosquito. Y la realidad es que no. El VIH solo se puede transmitir por contacto con fluidos corporales, como el semen, las secreciones vaginales, es decir, por contacto sexual, o también a través de transfusiones sanguíneas o el compartir jeringas. Otros casos especiales, por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen VIH y que no reciben tratamiento, pueden transmitirle la infección a su hijo, que se llama transmisión vertical. Que es a través del canal de parto natural, ¿no? Sí, a través del canal del parto también va a ocurrir. Si se hace cesárea, ¿se puede transmitir también el VIH al niño o es más seguro de esa forma? Es más seguro de esa forma. Pero no quiere decir que no, o que el riesgo sea cero. Realmente nunca en medicina no hay un riesgo cero, siempre hablamos de probabilidades, pero la probabilidad es mayor al 95% de que no se transmita. Por lo general, una paciente que tiene VIH, estando embarazada, tiene que recibir tratamiento antirretroviral y este tratamiento tiene que estar por lo menos un mes antes de dar a luz. Y para eso ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que su carga viral esté indetectable y durante el proceso del parto no ocurra la transmisión. Por supuesto, y por eso es importante también tomar en cuenta la responsabilidad de la salud sexual y la salud sexual responsable. Pero si una persona por algún motivo queda expuesta, porque bueno, tuvo una relación sexual ocasional, pero no usó protección y no sabe si la otra persona tiene VIH, ¿qué puede hacer? O sea, podemos ir a un infectólogo y decirle, mira, creo que puedo estar en riesgo. Sí, lo importante es que no hay que satanizar el sexo ni hay que verlo como un tabú. Es una acción, algo que siempre tiene una consecuencia. Eso es lo que tenemos que enviar el mensaje. Cada vez que yo estoy con mis pacientes, yo le digo, tú puedes tener 1, 2, 3 parejas. La OMS dice, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona es promiscua cuando tiene más de 4 parejas sexuales al año, pero realmente no podemos hablar de números porque cada cabeza y cada cuerpo es un mundo. Lo importante es que tengas en cuenta que el sexo es un comportamiento, es una acción que trae una consecuencia y que tienes que ser responsable a la hora de tener sexo. Cuando una persona está con una fuente desconocida, es decir, con una persona que fue a una fiesta, unos tragos y, bueno, terminaron en la cama, por ejemplo, entonces, y no se protegió, tiene un periodo de 72 horas para recibir algo que se llama profilaxis posexposición, que es un tratamiento antirretroviral para evitar que el virus, que se infecte con el virus y que si estuvo en contacto con el virus en ese episodio o en ese contacto sexual, eliminar el virus por completo. ¿Por qué es importante que ese tratamiento se reciba de manera precoz posterior al evento sexual? Es decir, en un periodo máximo de 72 horas. Porque el virus va a entrar por tu sistema, o sea, va a entrar a través de los fluidos, a tu mucosa, a la piel y a la sangre. Y allí va a empezar a circular. Y después de pasar esas 72 horas, el virus puede alojarse o se va a alojar en unos lugares que se llaman sitios santuarios. Los sitios santuarios es, por ejemplo, el riñón, es el tejido linfático gastrointestinal, y en ese lugar el VIH se queda dentro de unas células que no se dividen, que son como quiescentes, se queda allí escondidito. Y el sistema inmunológico y los antirretrovirales no lo pueden atacar. Entonces tenemos un periodo aproximadamente de 72 horas darle el antirretroviral y evitar que el virus llegue a esos sitios santuarios. Y así eliminar por completo el riesgo de infección. Y luego de hacerse esa profilaxia durante esas 72 horas, ¿cuándo se puede hacer una prueba para saber si realmente no tiene el virus activo en el cuerpo? Ajá, fíjate, la profilaxis posexposición se debe iniciar inmediatamente o con un máximo de 72 horas. ¿Y cuánto debe durar la profilaxis? Debe durar un aproximado de 28 días, tomando el tratamiento antirretroviral, si no conocemos el estatus serológico de la persona. ¿Qué es lo ideal? Que vaya al infectólogo o a un especialista en enfermedades de transmisión sexual.
esa persona, el médico, pues le va a ordenar que se hagan unas pruebas no solo de VIH, sino también de hepatitis, B, C y sífilis, por ejemplo, en el mismo momento que acude a la consulta, para poder saber su estado serológico previo. Y luego debe hacerse la prueba de VIH y el resto de las pruebas por lo menos al mes. ¿Qué es lo ideal? Realizarse una prueba de cuarta generación o un ELISA de cuarta generación para VIH, la cual empieza a dar resultados positivos desde el día número 15 posterior a la exposición. Es decir, yo tuve relaciones sexuales el primero del mes. A los 15 días, 18 días del mes, me puedo realizar la prueba o ELISA de cuarta generación y ese resultado que obtenga es un 95% confiable. Wow, qué importante esto, doctora. Vamos a irnos a corte musical y cumplir con nuestros anunciantes. Pero a regreso, la encargada de esta consulta al día de hoy nos sigue acompañando, la doctora Yosbelis García, médico internista y médico infectólogo también. Así que si está interesado en saber cómo hacer para hacer prevención del VIH y además, si usted tiene VIH en este momento, cómo puede hacer para ayudarse si no ha ido a un especialista, porque la clave fundamental es el tratamiento y el acompañamiento del médico infectólogo en todo este proceso. No está solo. Recuerde nuestras redes sociales, @la radio podcast, mi cuenta, @Daniela J. Salas, y como siempre le recomendamos una EK, una Embarkway, la moto que mueve a Venezuela, la moto más segura para compartir en familia, moverte en la ciudad, en el campo, en donde tú quieras, y durante vacaciones mucho más. Recuerda que puedes visitar www.emparkway.com y visitar la sección de dónde comprar y encontrarás 140 concesionarios cercanos a ti. Ves cuál es el más cercano y puedes elegir la moto de tu preferencia. @Emparkway, EK, Emparkway, la moto que mueve a Venezuela. Seguimos con mucho más de tu consultorio podcast el día de hoy, hablando sobre el VIH y hablando también sobre el SIDA. Ya nuestra especialista del día de hoy, quien es la encargada de esta consulta, de este consultorio, la doctora Yosbelis García, nos explicó, ella es médico internista y también infectólogo, que no es lo mismo, pero el SIDA sí es una etapa mucho más avanzada del VIH si no se recibe tratamiento. En el pasado, muchas personas podían fallecer por SIDA, pero actualmente vemos muchas personas que tienen VIH, que no llegan a la etapa de SIDA, e incluso se habla un poco de revertir el SIDA hacia VIH. ¿Esto realmente sí es posible? Bueno, fíjate, en el pasado muchísimas personas murieron, aproximadamente desde la declaración de la pandemia de VIH hasta la actualidad han muerto más de 40 millones de personas. Sí. Una persona tenía que tomarse hasta 16 pastillas de antirretroviral al día, tenía muchos efectos adversos, vómito, diarrea, problemas neurológicos. En la actualidad se recomienda que ya cuando una persona si tiene diagnóstico de VIH, inmediatamente empezar el tratamiento antirretroviral y ya con una pastilla al día puedes atacar el virus. ¿Y qué se busca con el tratamiento antirretroviral? Que la persona eleve sus niveles de defensa, eleve su CD4, disminuya la cantidad del virus en el cuerpo y lo más importante, que esté indetectable, o sea, que la cantidad de virus que está en el organismo esté tan pequeña que no sea detectable a través de las pruebas de sangre o las pruebas moleculares de carga viral. Entonces, al estar indetectable, es intransmisible y puede llevar una calidad de vida igual que las demás personas. Ahora bien, a veces tenemos muchas personas que tal vez por desconocimiento, por negación, porque tienen un impacto psicológico muy fuerte el recibir esta noticia de que tienen VIH, no reciben el tratamiento a tiempo. Entonces, no acuden al infectólogo a tiempo o a las unidades sanitarias correspondientes. Entonces, su sistema inmunológico poco a poco se va debilitando y llegan a un estadio de SIDA completo. O sea, llegan con pérdida de peso, diarrea, pueden llegar incluso con problemas respiratorios como neumocistosis. Si bien es cierto que en esta etapa la mortalidad es elevada, tenemos muchos casos, por lo menos yo que soy formada en el Hospital Universitario de Caracas en el servicio de infectología, que los hospitalizamos, le colocamos el tratamiento para estas infecciones oportunistas y le colocamos su tratamiento antirretroviral y puede revertirse, o sea, puede esa fase de SIDA
progresivamente recuperarse su sistema inmunológico y quedar en una fase donde tengan la infección. Claro, existen también estas opciones de salud pública y el Hospital Universitario de Caracas, por ejemplo, hablando de la capital, es uno de los hospitales que atiende también estos pacientes y además incluso se le otorga la profilaxia en estos centros. Entonces, muy importante esto. Lo que pasa es que esa pena, ese tabú de que voy a ir, pero la gente sabe que ese es el área de consulta de repente de los pacientes con VIH, qué pena, pero la pena te puede ganar mucho más a tu salud o tu calidad de vida. Eso también hay que verlo, ¿no? Sí, hay mucho estigma al respecto y es algo incluso infundado, pues no es que tiene VIH, me va a contaminar, es que no lo puedo besar, no lo puedo abrazar, o también mucho con la comunidad LGTBQ que dicen, no, solamente esta comunidad es la que tiene VIH, y realmente no es así. Nadie está exento de tener una infección por VIH. Si eres una persona sexualmente activa, tienes la posibilidad de adquirir la infección, e incluso si eres una persona que a veces hay personas que utilizan drogas inyectables y comparten jeringas, esto puede pasar. O si vas a una tienda a colocarte un tatuaje y no cambian la aguja o la jeringa, pues también hay el riesgo de que te puedas infectar. Entonces nadie está exento de esto. Y eso es lo que buscan estas campañas. En el mes de diciembre es el mes del lazo rojo, el mes de la concientización y la lucha contra el VIH, y busca eso, o sea, promover la prevención, promover que las personas con diagnóstico de VIH acudan a la consulta y reciban tratamiento, porque la expectativa de vida va a ser igual a la de las demás personas si recibe su tratamiento antirretroviral. Por supuesto, y además, bueno, tomar en cuenta esa ayuda, ese acompañamiento. Y lo que dices es cierto, no se te va a pegar por un abrazo o por besar a alguien o por nada. Realmente es el contacto a través del fluido, como bien nos lo explica, o a través de la sangre directamente, y que la persona pues tenga una carga viral alta para que eso suceda. Exactamente. Yo conocí una pareja, uno tenía VIH y el otro no, por ejemplo, y tenían 10 años juntos. Sí, hay parejas, se llaman parejas serodiscordantes. Una persona con VIH puede, si tiene una carga viral indetectable, puede tener una pareja que no tenga VIH, pueden tener relaciones sexuales sin preservativo y no se va a transmitir el VIH, o sea, no va a contagiar a su otra pareja. Y pueden incluso tener un bebé, pueden tener hijos y no va a transmitirle el VIH a su hijo. Eso está más que demostrado desde el 2009, 2008 en una serie de estudios donde se demostró que si eres indetectable, eres intransmisible. Sí, o sea, justamente no ellos me contaban eso, me decían, nosotros tenemos 10 años, él tenía VIH, la otra persona lo sabía perfectamente y incluso fue vocero, estuvo muy activo, él falleció lamentablemente, pero no por VIH, no por SIDA, sino por otros motivos. Y resulta de que realmente hizo muy buena campaña con respecto a eso, también demostró mucho lo que es la prevención y también la profilaxia. Y ahora se habla mucho de incluso hacer prevención a través de algunos medicamentos. Sí. Entonces, ¿realmente podemos tomar tratamientos profilácticos de prevención? Ajá, la profilaxis preexposición, que es diferente a la posexposición. Sí. La preexposición es una persona que no tiene VIH y que no ha tenido contacto con una fuente, ¿no?, de VIH, o sea, no ha tenido un evento de riesgo. Esta profilaxis preexposición no se puede dar de manera universal a todos. No es como un acetaminofén. No es que yo voy a la farmacia y que, por favor, quiero profilaxis. Sí. No es que yo voy a la farmacia y digo, mira, dame una caja de Truvada, que es como se llama el medicamento, no. La profilaxis es un programa educativo, un programa de educación sexual. Sí, y está indicado para ciertas personas en específico, es decir, personas que tienen más de 10 parejas sexuales al año, personas que no utilizan preservativo o no les gusta, o que han tenido en el año más de 1 o 2 infecciones de transmisión sexual, o que han requerido utilizar profilaxis poexposición en el año también. Esta profilaxis preexposición incluso está aprobada desde el 2014, pero apenas de unos años para acá, desde el 2021, es que hemos visto más su distribución, más información, y en Venezuela aún más, o sea, recientemente, hace un par de años para acá. Es un medicamento que está conformado por 2 antirretrovirales. Puede llamarse Truvada, Descovy o Presvir. El que existe en Venezuela se llama Presvir.
tiene 2 antirretrovirales, como les decía, entrecitavir y tenofovir, que son antirretrovirales que se usan, por ejemplo, en pacientes que ya tienen VIH. Estos antirretrovirales se deben dar, esta profilaxis preexposición, hay 2 formas de darlo, por lo menos de manera diaria o incluso a demanda. Si es una persona que no sabe cuándo va a tener su actividad sexual, que puede tener una actividad sexual, por ejemplo, tal vez los 7 días de la semana, por ejemplo, Claro. debe darse el tratamiento de manera diaria. Pero si es una persona que tal vez su actividad sexual es más baja, por ejemplo, 2 o 3 veces al mes, principalmente en los fines de semana, podemos darle una profilaxis que se llama a demanda, que es un esquema llamado 2-1-1. Es decir, doy 2 pastillas de antirretroviral 24 horas o incluso 2 horas antes del acto sexual, luego 24 horas después y luego 24 horas después de la primera toma. Es decir, si yo voy a tener perencejo, por ejemplo, voy a tener relaciones sexuales el viernes en la noche porque me voy de rumba, porque voy con unos amigos, bueno, yo el día jueves comienzo mi tratamiento con el PrEP. Tengo relaciones el viernes, luego me tomo mi tratamiento el sábado y luego el domingo. Y por casualidad, bueno, me fui a la playa el domingo y vuelvo a tener relaciones. Bueno, sigo tomando el PrEP hasta 48 horas después de la actividad sexual. Pero esto es supervisado por un médico. Sí, o sea, no es que yo voy y dije, me voy a tomar el esquema, porque no. Esto es no a la automedicación y además seguimiento médico, sí, ¿no? Es importante, o sea, es importante el seguimiento médico. De hecho, las personas que entran en este programa de profilaxis preexposición deben acudir a su consulta con el infectólogo por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses. Por supuesto, vamos a otro corte, así que no se aparten de la programación, ya volvemos. Seguimos con más de Tu Consultorio Podcast y con esta consulta bien interesante, hablando sobre el VIH y sobre el SIDA y además sobre todo cómo hacer bien las cosas. No solamente en el tratamiento, si ya usted tiene VIH, sino también hacer prevención para cuidarnos a todos. Esto es importante. La sexualidad es algo muy libre, pero hay que ser responsable, no solamente con la persona con la que podemos compartir este acto sexual, sino también con nosotros mismos. Esto va a partir de esa premisa. Ser responsable con nosotros, así vamos a proteger y cuidar a los demás. Exactamente. Tienes que cuidar, o sea, no solo cuidarte tú, sino también cuidar a los demás. Es un acto tal vez como de responsabilidad y de nobleza con las demás personas. La profilaxis preexposición, como veníamos hablando, no solo se trata de tomar el tratamiento, no solo se trata de que voy a la farmacia y lo busco, no. De hecho, no es de venta libre, tienes que tener un récipe. Y tienes que utilizar también preservativos, o sea, es la profilaxis, es el tratamiento, por ejemplo, llamado Truvada o Descovy, más el uso de preservativo, porque el PrEP solo te protege de adquirir la infección por VIH por vía sexual, pero no te protege de otras infecciones, como por ejemplo sífilis, como por ejemplo gonorrea, o por ejemplo por uretritis no gonocócica, como clamidia o herpes, que también son infecciones de transmisión sexual que pueden originar problemas a tu salud, como por ejemplo esterilidad o infecciones en la uretra o a nivel de los testículos en el hombre. Y otras infecciones que también están expuestas, a las cuales estamos expuestos si tenemos relaciones sexuales sin responsabilidad, que también son graves, es por ejemplo la hepatitis B, que si no se controla pudiese terminar en cáncer de hígado, o la hepatitis C, que también puede terminar en este proceso. Entonces, es importante tener educación y promover la educación sexual, sobre todo en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Es muy importante esto, pues. Por supuesto. La prevención y además tomar conciencia va a ser siempre fundamental. Y además, como lo venimos diciendo, una sexualidad responsable, sin duda alguna. O sea, usted es adulto, toma sus decisiones y lleva su vida como usted desea, pero sin perjudicar a otros. Exactamente. Es eso, o sea, eso es lo más importante de saber para cada uno de nosotros. Hablamos entonces un poco del de esa profilaxia preexposición y también la posexposición, pero hablemos también un poco de la calidad de vida. A veces se dice, ¿será que tengo que cambiar algo de mí? Mi alimentación va igual, yo puedo hacer mi vida normal, puedo hacer ejercicio, puedo trabajar, puedo hacer todo tranquilo. Sí, una persona que tiene VIH
que recibe su tratamiento antirretroviral puede llevar una vida igual que las demás personas y puede tener una calidad de vida igual que las demás personas. Claro, el tratamiento antirretroviral, como todo tratamiento, puede tener algunos efectos adversos, que son mínimos, que se presentan en menos del 1% de los casos, pero que siempre hay que estar pendiente. Por ejemplo, hay un tratamiento, por ejemplo, como el tenofovir, que pudiese generar problemas de desmineralización ósea, como osteopenia, osteoporosis. Entonces, las personas que ya tienen más de 40, 50 años, hay que realizarle una densitometría ósea, por ejemplo. También hay otros tratamientos como el dolutegravir o que puede generar, o entelcitabina, pueden generar problemas en el perfil lipídico, aumentar colesterol, triglicéridos. Por eso es importante, yo veo a veces mucho en la consulta, que el paciente va y me dice, bueno, yo me voy a tomar mi tratamiento y ya. Yo le digo, no se trata nada más de tomar el tratamiento y ya. ¿Es que acaso el hipertenso o el diabético se toma nada más el tratamiento y ya? No, ellos van también al internista por lo menos una vez a la semana, una vez al año. Igual tiene que ser el paciente con VIH. Debe acudir por lo menos cada 6 meses o una vez al año al médico infectólogo para saber cómo están su colesterol, triglicéridos, cómo está todo su metabolismo. Es importante esto porque siempre el tratamiento antirretroviral puede tener algunos efectos adversos, por muy mínimo que sea. Y siempre debes acudir a tu consulta. Claro, por ejemplo, también nos llegaron otras enfermedades que llegaron a cambiar nuestra vida. El COVID-19, Sí. en sus diferentes variantes, cepas, como usted le quiere decir, pero un virus que de verdad nos dejó encerrados y demás. Y además un virus que decían, si tienes VIH, tienes alguna enfermedad que tu sistema inmune esté suprimido, tienes que tener mucho cuidado porque esta enfermedad te puede atacar tu parte más débil y tu parte más débil de tu organismo en ese momento es tu sistema inmune. Una persona con VIH indetectable que tenga COVID corre mucho riesgo. No, bueno, fíjate que justamente tuvimos muchos casos, no muchos, pero sí varios casos en el servicio en el cual tenían VIH y tenían COVID, pero VIH controlado con su tratamiento y pues no pasó tal vez de un COVID leve, un COVID tal vez moderado, gripe, congestión, fiebre, pero no pasó de allí. Sin embargo, aquellos pacientes que estaban ya en una fase de SIDA, en una fase avanzada y que les dio COVID, pues la mortalidad sí fue muchísimo mayor. Incluso hay varios estudios, prácticamente por no decir el 100%, todos los pacientes que recibíamos que tenían SIDA y tenían COVID fallecieron. Claro, porque están en etapa de SIDA. Su sistema inmune está muy débil. Muy débil, pero la mayoría de las personas con VIH y tratamiento antirretroviral pues les dio COVID, pasaron el COVID, una gripe, como una gripe tal vez normal, y no pasó de allí. No ocurrió mayor inconveniente. Entonces, que si estás indetectable, estás cumpliendo con tu tratamiento, todo va bien en ese sentido, tienes que cuidarte obviamente de todas las enfermedades oportunistas porque estás mucho más susceptible, pero puedes estar bien, ¿no? Bueno, si estás indetectable y estás intransmisible, la posibilidad de que adquieras una infección oportunista es nula. O la posibilidad es muy baja. Infecciones oportunistas, te hablo de tuberculosis, histoplasmosis, neumocitosis, no tienes esa posibilidad. Ahora bien, se ha demostrado en ciertos estudios que las personas con VIH, que a pesar de que lleven su tratamiento antirretroviral, sí pueden tener algún riesgo de padecer algunas patologías tal vez oncológicas como por ejemplo los linfomas. Entonces, la recomendación es que lleven una vida saludable, que hagan ejercicio, que hagan una dieta rica en frutas, ricas en vegetales, principalmente esa parte, que eviten los excesos. Es como las recomendaciones generales que le damos a toda la población en general. Una dieta, hacer ejercicio 30 o 45 minutos al día, hacer ejercicio de pesas, dormir bien, algo que es tan difícil actualmente, pero que siempre es recomendable practicarlo. La higiene del sueño. La higiene del sueño, sí, es muy importante. Sí, eso creo que es algo que todos debemos trabajar, tengamos o no alguna patología en nuestro organismo. Y sí, a veces nos sumergimos en redes sociales, en ver de repente una serie o
quedarnos en la preocupación de repente del día a día y dormimos malísimo. Sí. Se ha demostrado que el no dormir bien aumenta la mortalidad, incluso la mortalidad por infartos, por el riesgo de hipertensión, o sea, de muchas patologías. Y de esto no escapan las personas que tienen VIH y que son indetectables, que están con su tratamiento. De hecho, la expectativa de vida y la esperanza de vida de las personas con VIH ha aumentado muchísimo gracias al tratamiento antirretroviral. Por supuesto. Vemos entonces recomendaciones que incluso nos sirven a todos. Sí. Porque esto es para todos, no solamente si tienes VIH, sino que estas recomendaciones nos ayudan a mantener una mejor calidad de vida y más en este mundo tan convulso que vivimos, tan volátil. O sea, estamos siempre como que corriendo. ¿Cuándo nos detenemos? ¿Cuándo nos detenemos para nosotros? ¿Cuándo tomamos conciencia? ¿Y cuándo vamos al especialista también para hacer las cosas adecuadamente? Entonces, eso es importantísimo que lo hagamos. Vamos a irnos a una nueva pausa. A regreso seguimos hablando sobre el VIH, doctora. Y bueno, vamos a seguir viendo esas recomendaciones esenciales que están bastante interesantes y seguir entendiendo y saber más de que hay que quitarse todos esos prejuicios con respecto a ello. Lo importante es hacer prevención. La doctora Josbeli García nos sigue acompañando, médico internista e infectólogo. Recuerde las redes, @la radio podcast, @Daniela J. Salas. Seguimos hablando del VIH y hablando también sobre el SIDA, una etapa mucho más avanzada, pero que hoy en día muy pocas personas llegan a ella debido a el seguimiento médico, al tratamiento oportuno y todas las innovaciones que hay hoy en día. Pero seguramente muchas personas se preguntarán, ¿se va a curar? ¿Se cura? ¿O se va a mantener en el organismo de la persona una vez entre, aunque esté indetectable? Recordamos que indetectable es que no lo puedes transmitir y además cuando te haces la prueba no sale positiva, ¿no? Sí, cuando te haces la carga viral. Carga viral. La doctora Josbeli García nos sigue hablando de este tema. Ella es médico infectólogo, así que vamos a ver, ¿se cura o no se cura el VIH? Bueno, esta es una pregunta bastante polémica y controvertida. Realmente, hasta la fecha, se han descrito aproximadamente 6 casos de curación o remisión del VIH, específicamente en personas que tenían alguna condición oncológica, como por ejemplo leucemia aguda o linfoma de Hodgkin. Estos pacientes necesitaban en su momento el trasplante de médula ósea y entonces se les realizó el trasplante, pero con una condición. Con el donante de la médula ósea eran pacientes que tenían una mutación conocida como mutación delta 33. Esta mutación hace que la persona no tenga algo en la superficie de los CD4. O sea, recordemos que el VIH infecta a los CD4, pero en esa interacción molecular microscópica hay en la superficie de los CD4 unos receptores que se llaman de quimiosina, conocidos como CCR5. Los pacientes que tienen esta mutación delta 32 no expresan ese receptor. Entonces el VIH no puede introducirse, no puede interaccionar con los CD4. Por lo tanto, estas personas que tienen estas mutaciones, se ha visto a lo largo de la historia, que son como más resistentes a infectarse. O si se infecta, tienen una progresión más lenta del VIH hacia la fase, por ejemplo, de SIDA. Entonces, ¿qué se hizo con estas personas? Por ejemplo, con el paciente de Berlín o el paciente de Londres. Hay uno que es venezolano, el paciente Adán Castellejo. Él tenía en este caso linfoma, él necesitaba un trasplante y entonces se le hizo un trasplante con esta mutación. Después del trasplante, él recibió tratamiento, en este caso antirretroviral, por unos meses más y posteriormente se evaluó al cabo de aproximadamente 30 meses haciéndole estudios más específicos que la carga viral. E incluso se midió algo que se llama ADN proviral y se vio que no tenía células infectadas por VIH. Por eso se habla de cura. Sin embargo, esto no se le puede realizar trasplante de médula ósea a 38 millones de personas que viven con VIH. Además que el trasplante de médula ósea implica una serie de procedimientos, o sea, implica riesgos para la persona que va a recibir el trasplante. Y implica riesgos de inmunosupresión, implica riesgos de adquirir otras infecciones. Entonces no es
no es algo viable. Entonces sí hay casos de cura, pero no es una cura que sea viable, que sea fática para todas las personas. Pues, sin embargo, la ciencia avanza muy rápido y estoy casi segura que en algún momento, capaz en un futuro mediano, vamos a tener tal vez una cura para el VIH. Sería una gran noticia para la Sí, humanidad realmente, pero también nos invita a tomar conciencia de todo lo que sí. venimos haciendo durante muchísimos años y entender que lo que yo haga repercute en la vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de aquellas personas que están cercanas a mí. Es así, En- es así. Es importante, volvemos a lo que es la responsabilidad y la educación sexual. Es importante que tomemos conciencia de que las relaciones sexuales es un acto que yo estoy realizando, que todo esto implica una serie de consecuencias. Antes, yo me acuerdo que muchas personas, bueno, yo no sé, yo de las que soy de la generación millennium, decían, no, que ten cuidado, que si vas a tener relaciones vas a quedar embarazada, vas a quedar... Sí, es verdad, el embarazo precoz es un problema, pero las infecciones de transmisión sexual, no solo el VIH, sino también otras infecciones de transmisión, sífilis, gonorrea, siguen siendo un problema. Y cada día vemos más jóvenes en la consulta, veo muchos jóvenes de 18, 24 años, 20 años que tienen infección por VIH e infecciones, por ejemplo, por sífilis Claro, y y no por solamente eso, VPH. por VPH justamente, Entonces, el VPH, bueno, ese es otro tema bastante es amplio. amplio y complicado porque si no se trata a tiempo puede terminar en cáncer de cuello uterino, en las mujeres, puede terminar en cáncer de ano o en cáncer de pene o incluso de orofaringe, porque al practicar sexo oral, si una persona tiene VPH, pues puede contaminar todo lo que es la boca y la orofaringe también. Entonces, claro, existe la vacuna para el VPH. Sin embargo, bueno, ahorita todavía no la tenemos disponible en Venezuela, Solo en la parte privada. solamente en la parte privada. Los costos son algo elevados, lo que impide o limita el acceso a la mayoría de la población y a la población más vulnerable. Espero que próximamente, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, con la Organización Panamericana de la Salud, se logre llegar a un acuerdo para poder disponer de estas vacunas en el calendario vacunal. Y eso también sería una excelente noticia para nuestro país porque ayudaría a la población, desde Sí, niños a desde niños. adolescentes, y eso no está diciéndonos que vamos a incentivar a niños y adolescentes para que tengan relaciones, No. no, sino que es una forma de prevención a una edad temprana para que la vacuna pues haga el efecto Sí, necesario, sí. porque ya para nosotros, para los adultos, que para nuestra época no existía la vacuna, No. podemos utilizarla, pero bueno, Sí, es distinto, la, pues. la vacuna del VPH, pues hay tres vacunas, ¿no? La más recomendada por los CDC, de los Centros de Control de Infecciones de Estados Unidos, y por la OMS es valga la cuña, es la Gardasil 9, que protege contra 9 serotipos. Que por ahora es la que tiene más Sí, serotipo. sí, y ella tiene un 95% de eficacia si la administras antes de iniciar las relaciones sexuales. Incluso el esquema está para los niños y adolescentes entre los 9 y los 14 años de edad. Y claro, también hay esquemas entre los 14 y los 20 años de edad. Eh, en medidas generales se recomienda la aplicación de la vacuna hasta los 27 años de edad. Pero si ya tú tienes relaciones sexuales, la eficacia de esa vacuna va perdiendo efecto. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que acudas, o sea, que acudas al Yo me la puse médico. grande. Sí, Pasar los 25, sí, por cierto. hay que analizar cada situación, porque por ejemplo, si yo tengo un paciente, un hombre, un chico de 30 años que le gustan los hombres, que tiene relaciones sexuales anales con algún hombre, yo le hago una citología anal y por ejemplo yo no veo que haya ninguna lesión por VPH, no hay ningún serotipo detectado en el inmunotepiaje que le haga, pues esta persona se beneficia de recibir la vacuna y ya tiene 30 años, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que las personas adultas vayan a su consulta con el médico infectólogo, con el médico
ginecólogo o coloproctólogo, según sea el caso, para orientarlos de cuán beneficioso es recibir esta vacuna. Y de repente usted se preguntará, ¿por qué estamos hablando de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual cuando estamos hablando de VIH? Porque si usted tiene VIH también está susceptible o expuesto como cualquier otra persona a Sí. tener otra enfermedad de transmisión sexual. O sea, no quiere decir que si ya usted tiene una, ya las demás no No. las va a tener. No, es que puede tener esa y Exacto. otras más. Sí, de hecho, cuando un paciente me llega a mi consulta, yo he tenido pacientes que llegan por sífilis y inmediatamente el protocolo es que tengo que descartar otras infecciones de transmisión sexual. Y bueno, a veces han surgido casos de que tiene sífilis y sale la prueba positiva para VIH. Entonces, siempre, si tengo una infección de transmisión sexual, es obligatorio descartar otras infecciones de transmisión sexual. Por supuesto. Mensaje final. Vamos a dejarle ese mensaje a toda la audiencia de la radio podcast y que nos siguen también a través de las multiplataformas. El mensaje final es que el VIH es una infección que puede afectar a cualquier persona, que es importante diagnosticarlo y prevenirlo. Y para prevenirlo siempre es importante hacerte la prueba. Toda persona debe realizarse la prueba de VIH por lo menos una vez al año y de acuerdo a tus prácticas sexuales cada 3 o cada 6 meses. Entonces, no tengas miedo a realizarte la prueba. Hay diversas ONG, diversos lugares públicos o también privados que realizan estas pruebas rápidas, que son fáciles, cómodas y rápidas de realizar y que te dan diagnósticos en 10 a 15 minutos y es importante prevenir diagnosticando tempranamente. Doctora, seguramente muchas personas que están viendo quieren saber cómo la ubicamos, cómo la Sí. contactamos, cuáles son sus redes. Bueno, mis redes sociales son doctora.dra.jgarcía. Me pueden conseguir a través de las plataformas de Instagram, de TikTok y de Facebook. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, ayudarnos a entender más Sí. sobre este mundo del VIH y también sobre el SIDA. Gracias. Estuvimos conversando con la doctora Josbelis García, médico internista y médico infectólogo. Estuvimos hablando sobre este tema bastante importante y que además hay que tener mucho en cuenta si estás muy joven o incluso si tienes una edad avanzada. Nunca hay una edad en donde dice el VIH, no, ya no voy a entrar a este organismo. Así que pendientes y atentos a todas las recomendaciones que nos dejó el especialista el día de hoy en esta consulta de Tu Consultorio Podcast. Este espacio llegó gracias a ustedes a EK en Parkway, la moto que mueve a Venezuela. Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EK Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP.